COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI que el mundo enfrentaría. El agente infeccioso sería un virus perteneciente a la familia de coronavirus, virus ARN que tendrían la capacidad de cambiar su estructura molecular para tener capacidades nuevas. Sin embargo, una reciente investigación publicada este 19 de febrero de 2022 estaría identificando dos características importantes que estaría teniendo el coronavirus en relación a la pandemia. ¿Qué es lo que están viendo los investigadores y sobre todo qué podría venirse en las siguientes semanas con respecto a la pandemia COVID-19? En este video vamos a compartir las recientes investigaciones que un grupo de científicos estarían haciendo en relación al coronavirus y poder entender qué podría pasar en las siguientes semanas. Igualmente daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar una reciente investigación que ha sido publicada este 19 de febrero, en donde un grupo de científicos estaría analizando la tendencia que estaría teniendo el coronavirus y esto qué significaría para la pandemia COVID-19 que el mundo enfrenta. Una situación muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es analizar la situación de la pandemia. El mundo ha enfrentado hasta febrero 2022 4 olas a nivel mundial de lo que significaría COVID-19. Y es muy importante que el mundo debería ya ir aprendiendo las características que tiene el virus. Sin embargo, en una reciente investigación, los científicos habrían analizado cuál es el comportamiento del coronavirus. Recordemos que COVID-19 ha sido una pandemia que fue declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo, hasta la fecha todavía no existiría un tratamiento específico. Se han desarrollado vacunas y se han desarrollado píldoras o tratamientos vía oral que están ayudando a contener los casos severos, pero es muy importante que nuestra mejor arma va a ser la prevención y conocer cuál es el comportamiento del coronavirus. En esta investigación que habían dado, sobre todo científicos, habrían mostrado que las variantes de COVID-19 están evolucionando para aumentar la infectividad y tener mayor escape inmunológico. Dos características que los científicos estarían analizando en las variantes del coronavirus. Estarían mejorando su capacidad de infección y sobre todo su escape inmunológico. Y esta situación es bastante importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nos podría dar indicios de lo que podría venirse con las próximas variantes del coronavirus, en donde los científicos no descartan ello y hay alguna publicación que mencionan cuándo aparecería una nueva variante de preocupación. Es importante mencionar que en esta investigación los científicos han realizado una investigación evaluando las variantes del coronavirus y estarían reconociendo estas dos características importantes. Este estudio ha sido publicado en la revista ACS Infectious Disease y analizó 1.5 millones de casos de COVID-19, descubriendo que había más de 680 mutaciones únicas en el dominio de unión de escape, que se encuentra en la proteína S del coronavirus. En total, los investigadores han encontrado que las mutaciones están fortaleciendo la capacidad de infección del virus como una fuerza impulsora de evolución viral, mientras que en las poblaciones altamente vacunadas, estas mutaciones le permitirían al virus el escape inmunitario a las vacunas. Una información bastante importante. La tendencia que está teniendo el virus en relación a las mutaciones y a las variantes que hasta el momento se han presentado es que el virus está reaccionando a las situaciones que se están viendo, teniendo capacidad de infección mayor y teniendo escape inmunitario. Situaciones muy importantes que ya en artículos anteriores se han publicado en el sentido que los virus buscarían tres características importantes: mayor infección, escape inmunitario y sobre todo mayor virulencia.
Los científicos están evaluando que de las tres características, la tendencia que está viendo en las variantes es que están buscando una mayor capacidad de infección y sobre todo una mayor capacidad de evasión inmunológica. Situación que indicaría que las medidas actuales que muchos gobiernos están tomando estaría ayudando a que el virus siga mutando. Dado que, si bien es cierto, el número de casos COVID-19 a nivel global está disminuyendo, ello no significa que el virus sea eliminado. La tendencia que tienen las variantes del coronavirus es a tener mayor escape inmunológico. Las poblaciones que al momento están vacunadas y sobre todo que han tomado este hecho del porcentaje de vacunación de la población para disminuir las medidas frente a la pandemia, lamentablemente estaría favoreciendo la presencia de nuevas variantes del coronavirus. El virus tendría la característica de que en sus mutaciones busque más infección y busque mayor evasión inmunológica, y esto se favorecería con las decisiones que están tomando los gobiernos. Igualmente, los investigadores han indicado que Omicron tendría 10 veces más capacidad infecciosa que el coronavirus original, 2.8 veces más infección que la variante Delta. Además, Omicron tendría 14 veces más probabilidades de Delta de escapar a las vacunas y se prevé que estaría comprometiendo la eficacia de varias terapias con anticuerpos monoclonales. Estas investigaciones estarían también mencionando lo que se encontró en Japón en relación a la subvariante BA.2, indicando que esta subvariante tendría mayor capacidad infecciosa que Omicron y sobre todo mayor escape inmunológico. Datos importantes que estarían confirmando la tendencia que se está viendo con las variantes del coronavirus. Cada nueva variante que está apareciendo está teniendo dos características importantes: mayor infección y sobre todo mayor escape inmunológico. Si nosotros comparamos hasta el momento a la subvariante BA.2, a Omicron y a Delta, claramente podemos decir que la variante BA.2 o la subvariante BA.2 es más infecciosa y escape inmunitario mayor que Omicron. Y Omicron tiene mayor escape inmunitario y mayor infección que Delta. Tendencia muy importante que los investigadores están analizando y que es importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La tendencia que se está viendo en las investigaciones es que las variantes del coronavirus están teniendo un mayor escape inmunitario, situación que ya estaría indicando cómo serían las próximas variantes del coronavirus que aparezcan. Ello, sumado a las decisiones que se están tomando en muchos gobiernos de disminuir las medidas sanitarias frente a la pandemia, lamentablemente estaremos esperando nuevas olas de contagio. El mundo se prevé que enfrente una nueva ola de contagio. Actualmente la subvariante BA.2 sería la candidata para ello. Sin embargo, los investigadores ya estarían revelando que nuevas variantes del coronavirus estarían por aparecer. Deberíamos tomar conciencia y, lo más importante, los gobiernos deberían ser conscientes de que las medidas que están adoptando en este momento va a favorecer la presencia de nuevas variantes. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente, lamentablemente con un pronóstico que podría complicar la pandemia. Los investigadores habrían publicado una revisión científica donde analizaron 1.5 millones de infecciones COVID-19 y el artículo habría sido publicado en la revista ACS Infection Disease. Dentro de este análisis de 1.5 millones de casos de COVID-19, los investigadores habrían descubierto hasta más de 680 mutaciones únicas en el dominio de unión de la proteína S del coronavirus, lo que ha llevado a evaluar que las variantes del coronavirus tendrían dos características importantes. Estarían siendo más infecciosas y, lo más importante, teniendo mayor escape inmunitario, situación que claramente se puede ver en comparación de la subvariante BA.2 con Omicron y de Omicron con Delta, en donde la subvariante BA.2 en relación a Omicron es más infecciosa y tiene mayor escape inmunitario, y la variante Omicron en relación a Delta tendrían estas mismas características. Las tendencias que están evaluando los científicos en relación a las variantes del coronavirus estaría sobre todo mencionando la capacidad de escape inmunológico y la capacidad de ser más infecciosas. Situaciones que, con las medidas que están adoptando muchos países,
conllevaría a la presencia más rápido de nuevas variantes. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.